El Nahual y la Bruja, escrita por Johnny Ospino. Este es el primer capítulo de una historia basada en hechos ocurridos en México, los cuales fueron enviados de forma anónima por correo. El primero de varios episodios bastante impresionantes y terroríficos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos regales un like y a que te suscribas a nuestro canal y así seas parte de esta comunidad. Actualmente el término rivalidad podría usarse para referirse a dos deportistas de alto rendimiento, escritores, películas o instituciones, pero en el pueblo donde crecí, existió una bruja extremadamente poderosa, con un brujo y nahual con mucho potencial, el cual era mi padre. Quiero contarles esto porque la verdad me parece algo extraordinario. Cuando me lo contaron todo creí que se trataba de un cuento y especulación, pero eventualmente hice una investigación, interrogando a personas que estuvieron presentes, familiares de los fallecidos y demás. Al final descubrí que mi padre fue un hombre totalmente diferente a lo que me hicieron creer. A pesar de todo, espero que Dios le haya dado lo que se merecía. Esto debió ocurrir en algún año de la década de los 70. No puedo decir cuál con exactitud, porque los testimonios difieren y se contradicen en muchas ocasiones. Además, la fecha de muerte de mi padre, al parecer, fue alterada en su lápida según me contó mi madre. Esto debido a que muchas personas perturbaban la tumba y debían conseguir una lápida nueva, hasta que quedó con una que no correspondía con el día de su fallecimiento. Si alguien me hubiese dicho de entrada que mi padre había sido un brujo, que esparcía el mal por el pueblo adoptando la forma de un monstruo, al cual no se le podía llamar animal, siendo autor de muchas muertes de inocentes, nunca lo hubiese creído. A pesar de todo, mi corazón no dejó de quererlo ni amarlo. Era mi padre después de todo. Se marchó de este mundo cuando yo apenas tenía 5 años. Comprendo eso, pero siento que aunque fue mala persona, fue buen papá. Según descubrí, a mi padre siempre le apasionó la brujería. Comenzó a aprender desde que cumplió los 10 años. Era muy rebelde. Se les escapaba a mis abuelos para irse a otros municipios y conocer brujos que lo instruyeran. A veces tardaba días en regresar a casa, y sin importar las consecuencias no dejaba de hacerlo. Se comprometió fielmente a las artes oscuras, y al final terminó no solo convirtiéndose en un excelente brujo, sino en un nahual. Tengo entendido que muy pocas personas logran eso, y no se lo apremio ni me enorgullezco de él por eso. Si hubiera usado esa devoción para hacer el bien, tal vez nuestra familia hubiese sido feliz por muchos años. De todos modos, mi madre no hizo mucho para hacer que dejara esa vida. No lo apoyó, pero su amor por él hizo que ignorara muchas cosas. Muchas personas piensan que mi padre murió siendo un anciano con cabello blanco, lleno de canas y con la piel arrugada, pero se equivocan. Apenas tenía 28 años cuando falleció. La gente del pueblo decía que su apariencia atractiva era debido a la brujería, y que de ese mismo modo logró enamorar a mi madre. Pero no fue así. Ella en verdad lo amó sin que le importara lo que hiciera. Tengo pocos recuerdos de mi infancia con él. Casi no me acuerdo de nada, pero debió haber sido muy buen padre para que yo no fuera capaz de sentir rencor ni nada por él, al punto en que no me gusta ver fotos suyas porque se me salen las lágrimas. No entiendo por qué pasa eso, pero nunca intenté buscar respuestas. Dudo que sea magia o hechicería que dejó activa después de su muerte, pero todo puede pasar. El origen de esta historia cae en la existencia de una niña de familia humilde y bajos recursos. Eran muy buenas personas. En el pueblo todos los conocen aún después de que murieran todos. La última fue la madre de la pequeña. Falleció hace 10 años debido a una enfermedad en la sangre. Fue una mujer valiente. Todos dan testimonio de eso. Nunca abandonó a su familia, ni en la peor de las circunstancias. No merecían lo que pasó, y eso es algo que nunca le voy a perdonar ni a mi padre ni a la bruja. Resulta que la pequeña Selena tenía un alma muy pura. Según todos, era la que más cerca de Dios estaba. Desprendía un aura tan buena con su mera presencia. A todos les agradaba, y ni siquiera los niños de su edad se atrevían a faltarle el respeto.
o jugarle una mala broma para hacerla sentir mal. En un principio todos sintieron que el hecho de que en el pueblo viviera alguien así era buena fortuna, pero eso solo hizo que el interés en las personas malvadas despertara y por ende los atrajera. Mi padre fue el primero en decidir que el sacrificio de esa pequeña le daría todo lo que quisiera. Nunca comprendí qué clase de brujería hacía, o simplemente tenía un apetito de bestia al ser un nahual, y se quería dar un festín. Según pude indagar, hasta ese momento él solo se limitaba a comer el ganado de los ranchos que rodeaban el pueblo. Nunca se atrevió a ir tras un humano, hasta que conoció a la pequeña. Según mi madre, papá sintió una necesidad insaciable por desvivirla, como si todo el mal del infierno se lo estuviese susurrando al oído, persuadiéndolo hasta que decidió confirmar lo que creía sentir. Fue así como empezó a escabullirse por las noches, convertido en una bestia que era como un hombre lobo, enorme, de más de 2 metros de alto, muy corpulento y con una fuerza descomunal. Según las pinturas que se hicieron intentando representarlo en el arte, era un ser que aterraba pero que no daba asco. De hecho, he escuchado a algunos decir que les gustaría tener el poder de transformarse en algo así. Son solo ignorantes que no tienen idea de que están idolatrando a un ser creado a base de la maldad del infierno, los demonios y de la magia negra. Desde ese momento, papá acostumbró observar a la pequeña por la ventana y mirarla mientras dormía. Algunos vecinos lo descubrían, y el que más valor tenía, se atrevía a arrojarle una piedra creyendo que con eso lo espantaría, como si fuese un perro callejero. Se equivocaban completamente. Mi padre, o mejor dicho el nahual, decidió agredirlo en medio de un impulso de rabia, y lo mordió en el brazo con demasiada fuerza. Al final tuvieron que retirárselo 2 días después. La medicina no estaba tan avanzada como para poder curarlo del todo. Ese suceso alertó a todos, dejando al descubierto que convivían con una bestia enorme a la cual no se le podía hacer frente, al menos no con puños ni palos. Además, pronto se dieron cuenta de que dicha criatura estaba detrás de la pequeña Selena, y todos llegaron a la conclusión de que el mal no iba a permitir que un alma tan pura como la que tenía ella creciera y engendrara hijos. De inmediato les llegaron las advertencias a sus padres, pero eran tan pobres que no podían mudarse a otro municipio. El señor trabajaba en una tienda donde el salario apenas podía cubrir las necesidades, y la señora se dedicaba a sus 2 hijos. Selena tenía un hermano mayor de 19 años, un chico que a diferencia de ella, no andaba en nada bueno. Sus amistades eran de lo peor que pudiera existir en el pueblo, pero eso no nublaba el amor que le tenía a ella. Ante todos anunció que ninguna criatura le haría daño a su hermana, y que él se encargaría de protegerla de quien fuera. Muchos dicen que ese fue su error, el provocar a un mal del que todos desconocían, siendo un ignorante y arrogante. Su valentía le saldría muy caro. Para este punto de la historia, mi padre ya había descubierto que no era el único interesado en esa niña. Descubrió que una bruja le hacía el mismo seguimiento a la pequeña, por haber reconocido a una lechuza negra parada en el techo de la casa de ella. Él también era brujo. De algún modo se dio cuenta de que no estaba solo en eso, y entonces su preocupación no era la gente del pueblo, sino el hecho de que alguien con conocimiento similar o superior al de él vivía en el pueblo, y que desconocía su identidad. Sus visitas nocturnas a la casa de Selena se detuvieron, pero entonces la gente comenzó a decir que el nahual que traía el mal a las calles del pueblo era él, mi padre. Ese rumor se esparció por las calles en muy poco tiempo. Fue algo impresionante. Algunos lo aseguraban con una seguridad impresionante, y eso alertó a la familia de la niña. De ese modo llegó el día en que su hermano decidió encarar a mi papá, yendo a tocar la puerta de nuestra casa para decirle en la cara que se apartara de su hermana, o entonces la pagaría muy caro. Debo admitir que en todas las historias de nahuales que he escuchado, esta es la primera donde veo que un simple chico encara al brujo, al punto de llegar a amenazarlo si no se detenía. Fue en ese momento que la gente se dio cuenta de que haber esparcido esos rumores fue una muy mala idea. Algunos comenzaron a rumorar que pronto llegaría la noticia de que encontraron el cuerpo del hermano de Selena en alguna parte del pueblo.
Todos eran unos farsantes que quizás esparcían el mal de una manera más rápida que mi padre y aquella bruja juntos. Y hablando de la bruja, la misma gente se encargó de dar a conocer su existencia gracias a la misma lechuza negra. Pero muchos días después de que mi padre lo descubriera, hasta el sol de hoy se desconoce cómo llegaron a esa conclusión, pero no hizo más que generar problemas. Esa bruja no se había manifestado ni intentado hacerle nada a la menor, y aún así todos intentaron hacer que la familia entrara en pánico. Lo peor fue que acusaron a una señora que no tenía nada que ver con el caso. Todos se basaron en que ella casi nunca salía de su casa, y de repente comenzó a salir muy a menudo. El hermano de Selena también la encaró y la amenazó, diciéndole que si él descubría que intentaba hacerle algo a la pequeña, entonces le prendería la casa en fuego. Para ese punto, tanto mi padre como la bruja ya habían deducido que si querían tener a Selena, tenían que deshacerse del mayor obstáculo que tenían de frente, su hermano. A pesar de todo lo que investigué, nunca comprobé si mi padre y la bruja tuvieron alguna clase de conversación en la que acordaran deshacerse del chico. Ambos desconocían sus identidades, pero algunos aseguran que ellos sí se veían por la calle, sospechando el uno del otro de quienes eran en realidad. Se podría decir que fue la gente la que sentenció la vida del hermano de Selena, pero ocurre que él comenzó a hacer viajes a otros municipios, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Mi padre lo descubrió, y notó que eso era algo raro, así que un día lo siguió. De ese modo descubrió que el chico estaba indagando con otros brujos de otros municipios sobre una alternativa para proteger a su hermana pequeña. Honestamente siento que eso fue lo que más alertó a mi padre. Tener que enfrentarse a otro brujo no le aterraba. Él era uno con experiencia, poder y conocimientos supremos, sin mencionar que al sol de hoy es considerado uno de los nahuales más grandes y talentosos de todos los tiempos. Creo que solo no quería involucrarse con algo innecesario, y fue cuando decidió que los días del hermano de Selena estaban contados. Sin embargo, su primera agresión tuvo que ser aplazada, ya que descubrió que la lechuza negra estaba parándose en el techo de nuestra casa. Eso le hizo creer que la bruja ya sabía quién era el nahual que estaba detrás de Selena, pero no era así. Dicha ave se paró en una casa diferente al día siguiente, y así siguió cambiando cada día. Era la bruja tratando de encontrarlo, y fue cuando decidió comerse al animal una noche, despistando por completo a aquella bruja. Tanto la confundió que todas las personas que vivían en la última casa donde ésta se paró fallecieron por causas muy polémicas. La bruja lo había hecho pensando que ahí vivía mi padre, pero se equivocó. Ahí papá se dio cuenta de que ella también tenía que dejar de existir para poder tener a Selena para él solo, pero debía encargarse de una cosa a la vez. Logró hacer un hechizo que ocultara la casa ante la magia negra. De ese modo se mantendría oculto sin importar lo que la bruja hiciera. Y finalmente se concentró en el chico. De ese modo llegó la noche en que se convirtió en esa bestia enorme y de pelaje negro, y se ocultó entre los árboles que estaban por la casa de Selena. Su hermano regresaba tarde debido a que estaba en el rancho del padre de uno de sus amigos. Nunca imaginó que el mayor de todos los peligros estaba acechándolo y esperándolo para hacerle daño e intentar acabar con él. Es imposible que para ese punto de la historia mi madre no se hubiera dado cuenta de nada, y lo peor fue que ni siquiera intentó detenerlo o hacerlo entrar en razón. La gente le decía que lo dejara, que ella era muy linda y buena para ser la mujer de un hombre tan malvado como ese, pero ella no les hizo caso en lo más mínimo. De hecho, me atrevo a decir que en algunas cosas lo ayudó, pero nunca pude comprobarlo, ni siquiera por voz de ella misma. Se la pasaba diciéndome que se hizo la sorda y la muda ante lo que mi padre hacía, pero no le creí una sola palabra. Algún papel tuvo que jugar, pero nunca pude descubrirlo. Cuando finalmente el hermano de Selena se veía a lo lejos, mi padre lo observó despedirse de sus amigos, para solo caminar un poco para llegar a su casa. Lo que no sabía es que una bestia de más de 2 metros lo sorprendería, lanzándose de las ramas y derribándolo por completo. Ambos rodaron por el piso, pero la resistencia del nahual era superior en todo sentido.
Se puso de pie mucho antes y se lanzó nuevamente hacia su víctima, propinándole una herida de gravedad en la pierna, la cual lo hizo gritar de dolor y agonía, al verse superado contundentemente por la bestia. Justo cuando le iban a dar el último golpe, aquel que acabaría con él, fue cuando llegaron unos ganaderos que escucharon todo y le tiraron a mi padre en una de sus piernas, o patas, haciendo que se viera en la necesidad de escapar. Pudo haber desvivido a los 3 hombres, pero quiso evitar que el escándalo fuese aún mayor. La cosa es que aquella detonación lo obligó a permanecer encerrado por días. En todo el pueblo se regó que la bestia que acechaba a Selena tenía una herida, así que se darían cuenta de quién era en realidad, con solo saber quién tenía un tiro similar. Admito que fue impresionante cómo la gente dedujo que se trataba de un nahual, sin que mi padre dejara señales. Ese es el gran misterio que abarca esta historia, o al menos uno que yo nunca pude resolver. Era como si existiera un tercero que se encargara de informar a alguien de lo que pasaba, y éste se ocupaba de informarle a los demás a modo de rumor, para que se esparciera y ocupara el lugar de la verdad. Las sospechas en mi padre aumentaron ante su ausencia en las calles. De hecho, hubo una ocasión en que la gente se congregó en la puerta de nuestra casa, exigiéndole que saliera y enseñara la pierna, pero por fortuna no se encontraba ahí en ese momento. Al ser así, dedujeron que si podía caminar, entonces el nahual no era él, a menos que se escondiera en otro lado, según lo que murmuraban otros. La realidad es que mi padre observó un extraño collar en el cuello del hermano de Selena, y mediante la brujería pudo dar con el brujo que se lo dio. La función de la joya era protegerlo, y según eso hizo que se le hiciera difícil enviarlo con San Pedro de un modo rápido como él lo quería. Esa noche aquel brujo pereció a manos de mi padre. No quiero decir en qué condiciones encontraron el cuerpo. Fue algo muy despiadado, perverso y personal. Para ese momento aquella bruja hizo su entrada en la rivalidad y le lanzó un hechizo al hermano de Selena. El collar que lo protegía perdió efecto ahora que ya no estaba el brujo que se lo dio, y no pudo defenderse. El hechizo hizo que una enfermedad degenerativa cayera sobre él y eventualmente lo acostó en una cama, haciéndole difícil que se moviera mientras lo consumía por dentro. El siguiente golpe de la perversa mujer fue usar la magia negra para hacerse con el alma de la pequeña Selena, pero no contaba con que su hermano le diera una pulsera que la protegía de cualquier mal que la acechara. Esa bruja intentó lo mismo que mi padre, pero el acabar a otros brujos no le funcionó. Según las personas que interrogué, ella se enfureció mucho al no poder hacer mal a la pequeña, así que desató un mal muy poderoso en la casa. Las cosas se movían por las noches, los platos salían proyectados por los aires, y se escuchaban voces del más allá con amenazas para toda la familia. Al padre y a la madre les hicieron daño, pero a Selena no la podían tocar. Mi padre estaba al tanto de todo, pero se mantuvo al margen. Nunca supe por qué. No sé si se concentró en buscar a la bruja, o estaba esperando que la enfermedad se cobrara la vida del hermano de Selena, pero decidió tomarse un breve descanso mientras esa mujer hacía de las suyas. Finalmente el hermano de Selena falleció, dejando una carta, en la que le pedía a todo el pueblo que protegieran a su hermana del mal que la acechaba. Esa muerte lo cambió todo. Personas de otros pueblos acudieron a su sepelio, despertando interés en Selena. Se dieron cuenta de que en verdad era una niña que irradiaba un aura muy pura, y eso hizo que personas se mudaran al municipio con la intención de ayudar a su familia en todo sentido, incluso en lo económico. La cosa es que con la partida de su hermano, la pequeña Selena quedó desprotegida. La pulsera perdió su efecto y volvió a ser vulnerable ante la bruja y el nahual, mi padre. De nuevo ambos se enfrentarían en una carrera por ver quién se quedaría con el alma más anhelada por los demonios del infierno, según afirmaban algunos. Eso solo fue el inicio de todo. Con mi padre recuperado y aquella bruja desconocida, el pueblo donde crecí estaba a punto de vivir tragedias que pasarían a la historia y que perdurarían por los siguientes 100 años como mínimo. Cabe mencionar que los siguientes que se dedicaron a proteger a la pequeña Selena fueron, por decirlo así,
los que más daño les hicieron a la bruja y al nahual. Cuando la noticia de la muerte del hermano de Selena llegó a mis oídos, supe que me había sacado del camino a un obstáculo muy contundente. Si le permitía seguir indagando, tarde o temprano iba a dar conmigo, y eso era algo que no podía permitir. Si el nahual hubiese sabido mi verdadera identidad, hubiera recibido su inesperada visita, y eso era algo que no podía permitir. Es cierto que la muerte de ese chico atrajo a mucha gente, y entonces tuve que estar mucho más alerta, porque debía mantener en secreto mi identidad, la de la bruja que quería la vida de la niña que más cerca estaba de Dios. Para ese entonces yo respondí al nombre de Vanessa, y aquí les cuento la auténtica versión de los hechos. El brujo y nahual se mantenía oculto de mí. Deduje que debía ser alguien muy poderoso y con conocimientos trascendentales para poder eludirme. Si quería encontrarlo, tenía que salir a la calle e indagar por mi cuenta, pero no quise tomar el riesgo. No era el momento. Además, gracias a un niño al que le pagaba y amenazaba, logré esparcir rumores falsos por las calles del pueblo. El que más me sirvió fue el de difundir una falsa identidad de la bruja, que estaba detrás de Selena. Inculpé a una señora que nada tenía que ver, y así me aseguré de que nadie se iba a fijar en mí. Podía lidiar con aquel brujo de un modo más tranquila. Pero la muerte del hermano de Selena no solo atrajo personas con intenciones de ayudar a su familia, sino al mayor de mis problemas. Sentí la presencia en cuanto llegaron. Era imposible no hacerlo. Recuerdo que mi piel se erizó. Ni siquiera el nahual me ponía los pelos de punta como esos tipos. Debían tener 25 años, idénticos, imposibles de diferenciar. La primera vez que los vi fue cerca de la iglesia del pueblo, hablando con el sacerdote. Eran los gemelos. En sus miradas vi que no eran personas a las que debía tomar a la ligera. Evité hacer contacto visual. Ya era mucho riesgo el salir a la calle de esa manera. En poco tiempo se esparcieron las noticias de que personas ayudaban a la familia de Selena económicamente. Incluso le hicieron remodelaciones a la casa y pusieron su cuarto más presentable. A nadie le dio envidia, sino todo lo contrario. Veían a esa gente como los favoritos de Dios, y todos sentían la necesidad de ayudarlos y protegerlos. Tanto así que a su padre le dieron un mejor trabajo en la alcaldía. Lo capacitaron para un puesto adaptable para cualquiera, y adicional a eso recibían dinero anónimamente. Me disgustaba con solo saber las comodidades que recibían de todo el pueblo, pero me calmaba al saber que todo se desmoronaría en cuanto yo acabara con la vida de la pequeña Selena. Así quedaría claro que nadie está libre de mi poder, y me temerían, aún sin saber mi verdadera identidad. En pocos días me vi obligada a deshacerme de personas que me servían, y todo por verme acorralada por los gemelos. Sin darme cuenta, lograron dar con el niño que malinformó a todo el pueblo, y lo interrogaron. Debo confesar que eran demasiado buenos, y de ese modo lograron confirmar que los rumores no eran más que una farsa, y que aquella señora no tenía nada de bruja. Era cuestión de tiempo para que el niño revelara mi verdadera identidad, o al menos la ubicación de mi casa. Así que tuve que hacerle un hechizo para que cayera en coma indefinidamente. No quise quitarle la vida. Me había servido de mucho. Comprendí que después de todo era un niño. Le exigí mucho y me cumplió hasta donde pudo. Lo que le pasó desató una alerta entre los gemelos. Les hizo saber que estaban muy cerca de encontrarme. Además, habían apartado un poco la vista del nahual. Al parecer se mantuvo oculto con la llegada de esos dos. Y no lo culpo. Ya había demostrado su ferocidad. Era cuestión de tiempo para que intentara algo contra ellos. O no. También llegué a la conclusión de que si me veían solo a mí, él tendría el camino libre para ir por la pequeña Selena, y eso no podía permitirlo. Cuando la noche llegó, decreté que los iba a acabar a todos. Era mi única alternativa. Esos gemelos estaban muy bien preparados, incluso para enfrentarse a una bruja como yo. Solo el terror podía distraerlos y así darme una oportunidad para acabarlos. Desafortunadamente no tuve oportunidad de llevar a cabo ninguno de mis planes. Ocurrió algo inesperado.
Había estado saliendo de casa para tratar de vigilar a los gemelos. Además, tenía que escuchar los rumores que se esparcían porque ya no tenía al niño a mis servicios. Fue así, como no noté que me comenzó a seguir aquella a la que inculpé, a la que todos llegaron a señalar de bruja. Pero desmintieron los gemelos. Al parecer ella tenía sospechas de mí, y un día me vio por la ventana mientras leía un libro de hechizos. Ella salió corriendo y no pude hacer nada. Mi brujería era fuerte pero no instantánea. No era así como accionar y que la bala hiciera lo suyo en segundos. Desvivirla era mi única opción, e hice todo lo que pude, pero pasaría a las 3 de la madrugada. Nada podía hacer que impidiera que se pusiera en contacto con los gemelos y les revelara lo que vio. No sé si fue suerte o cosa del destino, pero por la mañana todo el pueblo quedó trastornado con el fallecimiento de esa señora, y por fortuna, no le contó nada a esos dos. Sonreí al darme cuenta de que ellos se sentían muy cerca de mí, pero siempre les quitaba esa pieza clave para encontrarme. No podía cometer ningún error a partir de ese momento. Ellos estaban demasiado cerca, y así les dijeron a todos que esa que murió no era ninguna bruja, que ellos lo habían confirmado hace rato, y que la verdadera se escondía en alguna casa. Alertaron a todos y decretaron que si sabían algo les avisaran. Poco a poco ellos fueron teniendo la fama de los protectores de Selena, incluso el sacerdote estaba de su lado. Deduje que todo eso debió llegar a los oídos del Nahual, pero sabía que no haría nada, en especial cuando se supo que los gemelos habían traído material de cacería, porque aseguraron que aunque estaban detrás de mí, no iban a dejar libre al Nahual por ningún motivo. Antes de la muerte del hermano de Selena, fui yo quien le reveló a la gente a través del niño que la bestia era un brujo que podía cambiar de forma. Desconozco si ellos hicieron una investigación para confirmarlo, pero ya era un hecho. Sin embargo, todavía me encontraba con el problema de que todos los ojos estaban puestos en mí. El brujo Nahual no era tonto de todos modos. Sabía que si actuaba entonces perdería su ventaja contra mí. Deduzco que contaba con que los gemelos acabaran conmigo, para después desvivirlos él por su cuenta. Mi brujería y hechicería no funcionaba con ellos. Debían tener algún amuleto o encantamiento que los protegía, lo que los hacía más peligrosos para mí, pero nada los protegería de las garras o los colmillos. Yo sola no iba a ganar. Estaban muy preparados, mejor de lo que pude anticipar, y eso solo me decía que iba a disfrutar mucho más cuando tuviera el alma de Selena. Cada día los gemelos intentaban encontrarme con sus métodos y herramientas un poco artesanales. Al menos mi magia negra era superior para ese tipo de artículos. Pero entonces me sorprendieron, al haber conseguido el apoyo del alcalde y de la policía. Así obtuvieron el permiso para entrar a las casas y revisar cuando se les diera la gana. Era increíble todo lo que hacían para encontrarme. Jamás consideré al alcalde como un hombre que creyera en este tipo de cosas. Era cuestión de tiempo para que dieran conmigo, así que me las tuve que ingeniar. Intenté dar con la casa del Nahual, pero nada funcionaba. Deduje que debió haber usado alguna clase de hechicería para mantenerse fuera del radar, pero eso no le iba a bastar. Yo tenía tanto conocimiento y poder, que podía sentir a las personas en sus hogares si me acercaba lo suficiente. Lo que debía hacer era caminar por las calles del pueblo, y encontrar aquella casa que no me hiciera sentir nada. Así lo descubriría, y eso me pondría un paso adelante. En vez de lidiar con él directamente, lo harían los gemelos por mí. El riesgo era demasiado. Los gemelos podrían notar que una mujer como yo permanecía encerrada y de la nada salía a la calle, pero era la única opción que tenía. En cualquier momento entrarían a mi casa y encontrarían cosas que revelaran que la bruja detrás de algunas defunciones y el alma de la pequeña Selena era yo. El primer día de caminata por las calles del pueblo no logré encontrar nada. No podía durar mucho afuera de todos modos. Levantar sospechas era un lujo que no tenía permitido. Tardé poco más de 3 días, pero finalmente logré encontrar la casa que no me hacía sentir nada, ni siquiera a la mujer que se encontraba barriendo la sala. Yo no la conocía, pero no tenía ninguna duda al respecto. Ahí vivía el brujo Nahual. Anoté la dirección y entonces me fui a casa. Curiosamente,
Antes de llegar me encontré de frente con los gemelos, quienes me dijeron que muy poco se me veía por las calles, y halagaron lo hermosa que yo era. A simple vista no parecían peligrosos. Para la gente ellos iban a ser los salvadores, pero yo no iba a permitir que adquirieran semejante fama. Lo peor era que no podía revelarles cara a cara la ubicación del brujo nahual. Eso los hubiese hecho sospechar de mí. Así que hice un encantamiento sobre una niña que vivía al lado de Selena, en el cual ella despertaría diciendo que sabía dónde se escondía la bestia. Hacer eso fue extremadamente difícil. Me dejó muy exhausta, pero valió la pena. Al mediodía, la gente se encargó de informarle a los gemelos lo que pasaba, y sin pensarlo 2 veces se metieron a la casa del brujo nahual. Yo me encontraba entre la multitud que esperaba afuera, contando con que ellos atinaran y le dieran de baja frente a mí. Así el mayor de mis obstáculos sería eliminado, aunque debo confesar que para ese momento, los gemelos representaban una amenaza mucho mayor. Desafortunadamente el hombre no se encontraba en casa, y su esposa, aquella mujer que vi, decía que él no era ningún brujo ni nahual. Al parecer el muy astuto se encargó de librar la casa de cualquier cosa que lo inculpara. Pero la gente no paraba de decir que era él, porque el hermano de Selena lo había encarado y por eso lo eliminó. El rumor de que él era el nahual se esparció misteriosamente desde bastante tiempo antes. Incluso yo desconozco cómo pasó. De hecho, me puse a pensar mucho en eso, porque la misma gente se puso a hablar sobre mi existencia de un modo igual de misterioso. Antes de la primera defunción, eso me dio a entender que había alguien entre todos los pueblerinos que sabía cosas, y que se mantenía muy oculto, fuera de mi radar. Esa batalla por el alma de Selena estaba muy lejos de terminar. La gente quedó muy insatisfecha. Todos ellos esperaban que los gemelos se llevasen a esa mujer, pero no tenían razones. Además, de haberlo hecho se hubieran metido en serios problemas con la ley. Ellos no podían hacer lo que se les diera la gana, y eso bajó un poco la moral de las personas. Yo me llevé una gran decepción, pero esos dos lograron compensarla. 2 días después me llegó la noticia de que la esposa del brujo se encontraba desaparecida. Para todos fue un enigmático suceso, pero yo sabía que los gemelos estaban detrás de todo eso. Ellos la tenían. Usé mis dones para saberlo porque ella no contaba con ninguna protección. Sin embargo, guardé silencio. Sabía que eso obligaría al brujo a actuar, y si los gemelos no acababan con él, entonces él los acabaría. En cualquiera de los 2 casos me servía. Ya encontraría la manera de lidiar con los que sobrevivieran. Esos días la pasé muy relajada, ya que las revisiones a las casas pararon por orden del alcalde. Al parecer no quedó contento con el resultado de los gemelos, sin mencionar que una inocente se encontraba desaparecida. La gente no perdía la fe en ellos, pero lentamente les iban quitando el poder del que gozaban. Fue una fortuna. Esos 2 en serio estaban cerca de encontrarme, y si lo hubieran hecho me hubiesen eliminado en leña verde. El nahual no tardó en actuar. Acechó con todo lo que tenía a los gemelos, y de algún modo los obligó a usar su equipo de cacería. A ellos se les sumaron otros 5 pueblerinos que querían acabar con la bestia. 2 de ellos perecieron en la primera agresión, y el nahual se fue ileso. Para ese momento yo ya sabía cómo era él, y debo confesar que, aunque quería que esos 2 hicieran su trabajo, no podía ignorar que eran simples humanos. Su fuerza era inferior a la de la bestia. Debían esforzarse más. Yo, por otro lado, me vi con el camino libre para tener el alma de la pequeña Selena. Mientras esos gemelos se concentraban en el nahual, se debilitó el poder que la protegía. Pero entonces apareció uno nuevo. Alguien que se había mantenido fuera de todo el conflicto apareció. El sacerdote del pueblo. Al parecer era un hombre muy experimentado, que ya había realizado muchos exorcismos en su pasado, adquiriendo mucho conocimiento y todo eso. Los gemelos se aliaron con él y le encargaron que protegiera a la pequeña Selena. Cada que yo hacía brujería y encantamientos contra ella, solo me ganaba un fuerte dolor de cabeza, y esa era la señal de que no funcionaba nada. Me sentía indefensa al saber que por primera vez mi magia oscura se veía obsoleta, y eso que yo era considerada una de las brujas más poderosas del aquelarre al que una vez pertenecí.
Debía ingeniármelas, así que provoqué que muchas personas se enfermaran, que otras odiaran a los gemelos y en última instancia, que unos cuantos fallecieran, ya sea por paros cardíacos o por alguna rara enfermedad. Quería que los gemelos se vieran abrumados con muchas cosas, aturdirlos y dejarle el camino fácil al nahual, para que encontrara el momento apropiado para acabar con ellos. La cosa es que ellos no daban el brazo a torcer, no desprotegieron a Selena ni por un segundo, pues entendieron que ella era mi objetivo, y que no les importaban las personas del pueblo. Me atrevo a decir que ellos habían confirmado que la niña, si estaba más cerca de Dios que el resto de las personas, lo que la hacía mucho más valiosa. Sin embargo, fueron tontos. Debieron haberla sacado del pueblo, o al menos eso hubiera hecho yo. Cabe resaltar que el padre de Selena era un completo egoísta. Se negó a irse en múltiples ocasiones. Creo que por eso se les hizo imposible a los gemelos el ponerla a salvo en otro lugar. Al final la que se desesperó fui yo. Todo parecía marchar demasiado lento, y eran demasiados enemigos como para hacer algún movimiento. Me encontraba fuera del radar tanto de los gemelos como del brujo nahual, así que decidí mejor no hacer nada. Así las cosas resultaron mejor. Ya había hecho suficiente. Lo siguiente que pasó fue que se dio en libertad a la esposa del brujo, y ella se reunió con su amado. No sé cómo, pero se comenzó a esparcir el rumor de que ella había sido raptada por los gemelos. Yo no me encargué de decir eso, y hasta donde tengo entendido, esa mujer tampoco dio ninguna declaración, ni siquiera las autoridades. Todo parecía raro. Era como si un tercero estuviese manipulándolo todo. Yo desconocía esa identidad, así que decidí que lo mejor era quedarme quieta y esperar el desenlace de todo lo que iba a pasar a continuación. Cabe mencionar que fue en ese momento en que me di cuenta de que la ubicación de donde se estaban quedando los gemelos era un completo secreto. Algunos decían que en la iglesia, otros que en una casa por las afueras del pueblo, pero nadie tenía la certeza. Habían sido inteligentes, por eso el nahual no podía hacerles una embestida sorpresa o nocturna. Sin embargo, después de la liberación de esa mujer, la bestia se desató. Era como si lo hubiesen ofendido, y una noche fueron eliminados todos los que habían servido de apoyo en la cacería de los gemelos. De nuevo el terror regresó a la gente, y la fe en esos dos lentamente se esfumaba. Tenía entendido que esa noche de tragedia lograron herir de gravedad al nahual, pero que no bastaría para aniquilarlo. Así dejaron de seguirle la pista al esposo de aquella mujer, pero yo tenía la certeza de que la bestia vivía ahí, y que esperaba deshacerse de esos dos para regresar a casa. Al final fue así. Tengo entendido que aquel que quería hacer quedar mal a los gemelos fue el mismo que reveló la ubicación de estos al nahual. No sé cómo lo hizo, pero fue algo impresionante. Recuerdo esa noche en la que todos salieron corriendo, gritando que por favor ayudaran a esos dos porque no iban a sobrevivir. La bestia los estaba agrediendo en ese preciso momento, y no iba a dejar lugar para una escapada o retirada sin enviarlos a mejor vida. La gente llegó, pero nadie se atrevió a entrar a esa pequeña casa, donde se refugiaban aquellos que querían ser los salvadores. Al final el nahual escapó por la parte trasera, y cuando entraron sacaron los dos cuerpos de los gemelos. Esas dos defunciones fueron peor y más sufridas que la del hermano de Selena. La gente sintió que toda la esperanza se había esfumado. La bestia había hecho lo que yo esperaba, y tuve que retirarme a un lado aparte para poder reírme, regocijándome en mi éxito, aunque las cosas sucedieron de un modo misterioso y extraño. Había mucho que no sabía. 2 días después me encontraba caminando por la calle, cuando entonces se acercó el sacerdote del pueblo a mi lado, vestido con ropa casual y una gorra para que la gente no lo reconociera. Él me confesó que sabía quién era yo, y que de ninguna manera iba a permitir que yo me quedara con el alma de Selena. Me dijo mi nombre, el verdadero y auténtico, aquel que no revelaba en años. Quedé helada, pues se suponía que yo era quien infundía terror, mas no que lo sentía. Me miró y me dijo que ni el nahual ni yo éramos suficientes para él, y me ordenó desistir de la ambición de tener esa alma tan preciada. Se fue y me dejó ahí, y aunque no me lo dijo, deduje un dato muy importante.
Había sido él quien traicionó a los gemelos, reveló su ubicación y se la dio al Nahual para que los neutralizara. Él estaba detrás de todos esos rumores, pero no sabía por qué lo hizo. Me libré de un problema, solo para encontrarme de frente con otro aparentemente peor. Ahora yo sabía quién debía ser el siguiente en morir. Creí que la muerte de los gemelos me traería mucha satisfacción, pero me duró poco. Odiaba el sentirme amenazada de esa manera tan infame. En todos los años que llevaba de vida, nunca un sacerdote había significado un problema para mí. Admito que la iglesia hizo bien al enviarlo, pero fueron tontos de todos modos. Si el objetivo era proteger a Selena, debieron llevársela. Un cura no iba a poder asumir la responsabilidad de todo, sin importar lo poderoso que fuera. Además, él también cometió un error. En vez de decirme a mí lo que sabía, debió acabar conmigo. Fue ingenuo pensar que yo me iba a quedar de brazos cruzados. Subestimarme fue algo que terminó pagando caro, pero no imaginé lo que yo tendría que pagar para poder ganar. Para el sepelio de los gemelos, acudieron tantas personas como cuando murió el hermano de Selena. Al parecer estos tenían una muy buena reputación y fama, y a todos les causó intriga la idea de que existiera alguien con una maldad tan imponente que fue capaz de derrotarlos. La gente no conocía la verdadera historia. Esos hombres eran temidos, formidables e inteligentes. Anticiparon casi todos mis movimientos. De no haber sido por la traición del sacerdote, tal vez nos hubieran derrotado al brujo Nahual y a mí. Admito que fueron los enemigos más difíciles de vencer, o al menos los que estuvieron más cerca. Aquel brujo debió pensar igual. Yo misma asistí a ese sepelio, y me uní a la larga caminata por el pueblo, mientras los hombres cargaban los ataúdes. Solo el sacerdote sabía que la bruja era yo, pero me escondí entre la gente para que no me reconociera, aparte que cubría mi rostro, así como muchas lo hacían. No asistí por capricho, ni porque intentara hacer algo en contra del cura. De cierto modo yo les tuve un buen respeto a esos dos. Batallas como esas yo las disfrutaba, pero muy pocos se atrevieron a acorralarme, al punto en que fueron derrotados no por mí en su totalidad. Eso me frustraba. Por eso declaré que no iba a subestimar a ese sacerdote. Sabía mi identidad y yo la suya. Tal vez se sentía protegido al tener la idea de que yo desistiría de tener el alma de Selena. Se equivocó completamente. Entré al cementerio y vi la tumba de esos dos. Alguien le invirtió mucho dinero. Se veía lujosa. Tenía hasta un cristal, y del otro lado había 2 estatuas de cera de los gemelos. Honor a quien honor merece. Quise fastidiarme, pero no podía negar que se lo merecían. Un hombre estaba hablando de las hazañas que ellos habían hecho en otros municipios, y que eran de los pocos que la iglesia reconocía sin pertenecer a ella. Nadie sabe cómo obtuvieron semejante poder y conocimiento. Algunos le atribuían eso a Dios, a los santos y a otros más. Por dentro yo decía que si eso hubiera sido así, un nahual no hubiese sido suficiente para derrotarlos. Solo eran 2 seres humanos que se obsesionaron con el poder religioso. Mientras me iba no podía dejar de pensar que si ellos hubiesen nacido con una afinidad por la brujería, tal vez habrían sido de los mejores del mundo, o de la historia. Marcaron mi vida sin lugar a dudas, y por eso declaré que ese sacerdote no se les iba a acercar por nada del mundo. No podía significar una amenaza del mismo nivel, de ninguna manera. Esa vez fui yo la que estaba equivocada. Así como me alerté yo, también lo hizo el brujo Nahual, pero sus movimientos los mantuvo en secreto a la perfección. A todo eso, hubo algo que me favoreció mucho, y fue el hecho de que la gente volvió a tenernos miedo. Por las calles se rumoraba que si los gemelos no habían podido con nosotros, entonces nadie podría, y eventualmente el alma de Selena se la llevarían al infierno. Eso era música para mis oídos. Con el miedo de mi lado podía usar nuevamente a cualquiera para mi trabajo de vigilancia contra el sacerdote. No dudé y esa misma noche le lancé una maldición a Selena. Pero fue en vano. Un poder desconocido purificó toda mi maldad. Al parecer el sacerdote seguía protegiéndola sin que nadie en el pueblo supiera. Yo misma descubrí que se vestía casual por las noches, y así se iba a dormir esa casa. No podía creer que los padres de la pequeña accedieran a algo como eso. Les faltaba conocer sobre el pasado de los curas y los niños, pero tenía la impresión de que él no era así. De haberlo sido,
Dios no le hubiera dado los poderes y dones que lo mantenían a salvo de mí. Al cura se le olvidó que una bruja tiene muchas maneras de acechar o desvivir a alguien, y que la magia negra puede adoptar muchas formas, logrando pasar desapercibida en muchas ocasiones. Yo conservaba muchas herramientas que llegué a usar siglos atrás. Tenía mucho material, y ni siquiera era necesario que fuera yo misma, con engañar o maldecir a cualquier persona. Lograría que acabaran con el sacerdote por mí, cualquiera de las noches en que se iba para la casa donde vivía Selena. Ya tenía en mente algunos candidatos que me servirían para la tarea. Solo debía escoger a cuál y listo. Quería que todo pasara rápido. No tenía intenciones de darle tiempo para pensar a ese hombre. Pronto le haría compañía a los gemelos en el cementerio. Fue entonces cuando todo el pueblo se alborotó, en lo que parecía ser una mañana como cualquiera. La gente corría en dirección hacia el cementerio, algunos asustados, otros alterados, pero ninguno tranquilo. Algo había pasado, y tuve que salir de mi casa para saber de qué se trataba. Según escuché afuera del cementerio, la tumba de los gemelos había sido profanada, y encontraron los restos afuera, con símbolos satánicos en sus vestimentas pintados con sangre. Todos comenzaron a decir que el diablo se había apoderado del pueblo, y que ya nadie estaba a salvo del mal. Algunos afirmaron gritando que se irían, porque en cualquier momento todas las casas iban a comenzar a arder en fuego. El caos se apoderó de todos en poco tiempo, y decidí acercarme a los cuerpos para ver con mis propios ojos el origen de todo. Todos acertaron en que los símbolos en las ropas eran satánicos, pero solo yo pude darme cuenta de que se había hecho un ritual para sustraer el alma de esos dos y apoderarse de todo su poder. No podía saber la identidad del autor, pero fuera quien fuera tenía un poder muy descomunal y superior. Por un momento pensé en el sacerdote. Si se atrevió a traicionarlos, entonces quitarle sus almas no era nada, pero eso conllevaría que sus dones religiosos desaparecieran, y así se le haría imposible proteger a Selena. Así que lo descarté. Aparte de él, el único tan osado para hacer algo como eso era el brujo Nahual. Declaré que a partir de ese momento no podía bajar la guardia por ningún motivo. Mi vida corría peligro. El poder de esos gemelos era algo que alarmarían a cualquiera. El permanecer ahí en el cementerio era peligroso. Así que regresé a casa y cerré todo con llave. Y después usé magia negra para mantenerme protegida. Al parecer esos gemelos me seguirían atormentando incluso después de su muerte. Con lo que pasó, todas las cosas cambiaron. Mis dos enemigos tenían el poder para destruirme si se aliaran, y con lo inteligente que era el cura, estaba segura de que se atrevería a hacer equipo con un brujo para acabarme, y después acabarlo a él. Me sentí acorralada y más amenazada, en vista de que un poder muy poderoso estaba en manos de mis enemigos. Ya el sacerdote estaba vigilado por otro niño, al cual puse a mis pies, tanto con magia negra como con amenazas contra su familia. En cuanto al brujo Nahual, yo misma tuve que salir a las calles para intentar conocer su verdadera identidad. Muchos ya me habían revelado su nombre, pero no me bastaba con eso. Alguien así de poderoso tenía que mirarlo, así fuera de lejos, sentir su magia, y a partir de ahí proceder con alguna estrategia. El problema era que cada que pasaba por su casa nunca estaba. En algunas ocasiones yo misma toqué la puerta sin que me importara que me viera, pero la esposa, aquella que fue raptada anteriormente, aseguraba que estaba trabajando en otro municipio y que por eso casi no estaba en su hogar. Si quería una oportunidad debía ser de noche, mucho más peligroso. Consideraba ese riesgo en vista de que mis enemigos iban un paso delante de mí. Debía ser más temida que ellos o entonces perdería y sería mi fin. No pude hacer que aquel pequeño vigilara esa casa. Al parecer la magia del brujo le impedía encontrarla por alguna extraña razón. Era la primera vez que me pasaba con alguien a quien manipulaba. Me frustraba. Sabía que en cualquier momento iría contra mí. Y así pasó. Fue una noche en que regresaba tarde a casa. Estuve deambulando cerca de la casa del brujo y pude descubrir que se encontraba trabajando en un rancho en las afueras del pueblo. Esa información era vital. Sería la base de todo lo que haría después. Pero antes de llegar a mi residencia, fui agredida por un nahual de pelaje blanco. Era la primera vez que veía semejante espécimen. En los libros que yo leí no mencionaba nada sobre un ser como ese. Aparte era enorme, casi de 3 metros o más. Me golpeó con su garra y me derribó.
para luego acercarse y rugirme a centímetros de la cara. No lloré ni demostré temor, de ninguna manera lo haría. Si ese era el día en que iba a morir, lo aceptaría con gusto, pero no fue así. La enorme bestia se apartó y luego se fue, perdiéndose en una calle oscura para luego desaparecer entre toda esa oscuridad. En casa hice un ungüento para la herida. No fue tan grave. Al parecer solo quiso hacerme saber de su presencia en el pueblo. Fue entonces cuando formulé dos teorías. La primera era que tal vez ese nuevo nahual sabía sobre los gemelos. Robó sus almas para hacerse más poderoso, y eso lo hizo mutar al punto de adquirir el extraño pelaje blanco, y así tuvo el poder para encontrarme, ya sea con magia o gracias al sacerdote, o que ese era el mismo brujo nahual que acabó con los gemelos y robó sus almas. Fuera cual fuera el peligro era mayor. Supe que sola no iba a poder salir victoriosa de esa lucha. Al día siguiente recibí en mi propia casa la visita del sacerdote, quien me dijo que un nahual de pelaje blanco lo agredió por la noche y que apenas pudo escapar metiéndose en la iglesia. Me mostró una herida y me di cuenta de que a él sí lo intentaron desvivir. Al parecer ese nuevo enemigo se quería deshacer de él, como si de algo personal se tratase. Eso reforzaba la teoría de que tal vez era el mismo brujo que ultimó a los gemelos. Le pregunté al cura qué hacía en mi casa y por qué me contaba eso. Resultó ser que lo que creí que haría con el brujo lo hizo conmigo. Me propuso una alianza para acabar con ese nahual, y después quedaríamos en paz. Él ignoró que yo no iba a desistir de la ambición de tener el alma de Selena. Por nada del mundo. Sin embargo, le di la mano. Alguien debió decirle que confiar en una bruja era una muy mala idea, pero se quiso arriesgar. Algo se traía entre manos, y por eso no lo subestimé. Fue ahí cuando me harté de que todos hicieran sus movidas menos yo, así que armé un bolso y salí del pueblo por unos días. No sé qué fue lo que pasó en mi ausencia. Tal vez tanto el sacerdote como el brujo nahual pensaron que me había rendido, pero no fue así. Yo regresé a mi antiguo aquelarre, donde todas las brujas me dieron la bienvenida como me la merecía. Estuvieron contentas de tenerme ahí. A ellas les llegó la noticia de que me había enfrentado a esos gemelos, y ya se encontraban en el cementerio. Al parecer esos infelices se llevaron a muchas de mis hermanas, pero ya no estaban para atormentar más. Al preguntarme el motivo de mi visita, les dije que requería de 2 brujas que se mudaran conmigo, porque mis enemigos habían adquirido el poder de esos gemelos. Les hablé del sacerdote y del brujo, y al parecer conocían al cura. Según la líder del aquelarre en ese entonces, me dijo que era alguien bastante reconocido y respetado por el Vaticano. No era un juego. Ya sabía yo que no habían enviado a cualquier lamebotas a defender a Selena. Al escucharme, 2 de las brujas más poderosas se me unieron de inmediato. Mi reputación influyó mucho. Además afirmaron que hacía mucho tiempo que no hacían magia negra bajo una causa tan placentera. Todas ahí querían acompañarme, pero yo solo me conformé con esas 2. Al regresar al pueblo mi poder se vio aumentado. Yo diría que incluso superando a todos mis enemigos juntos. Si hubiese hecho eso contra los gemelos, no habrían durado más de lo que lo hicieron, pero ya era cosa del pasado. Les informé a mis hermanas de todo lo que sabía, y pronto armamos una estrategia en contra de todos los que se interponían entre mí y el alma más preciada del mundo, la de la pequeña Selena. Las 3 llegamos a la conclusión de que el que debía caer primero era el sacerdote. Sin él Selena no iba a estar protegida, y si me apoderaba de su alma entonces los nahuales solo serían insectos a mi lado. Para llegar a eso ideamos un plan, que consistía en decirle al sacerdote que nos veríamos en la misma casa en la que murieron los gemelos, para hablar sobre acabar a los nahuales. Al mismo tiempo le haríamos saber al esposo de la señora que fue raptada sobre esa visita, para darle la oportunidad de escoger a quién acabar, al sacerdote o a mí, ya que nadie sabía sobre mis hermanas. Si todo salía como lo esperábamos, acabaríamos con todos al mismo tiempo, y el sacerdote solo sería un cebo, una carnada para lograr mis metas. Todas teníamos artefactos antiguos y poderosos. De una sola cortada acabarían con cualquiera sin importar la magia negra que tuviese, o lo bendecido que estuviera. Todo fue planeado cuidadosamente, y entonces llegó aquella noche que le pondría fin a todo. Mi camino estaría despejado y el aquelarre se haría con la gloria total.
Finalmente llegó la noche tan esperada. Al final decidimos que la reunión tendría lugar en el granero que quedaba por el monte, a un lado de la casa. Era más espacioso y el nahual se vería en cuanto apareciera. Mis hermanas se escondieron para que el sacerdote no las viera, y yo lo esperé sentada en una silla. Cuando llegó y abrió la puerta, sacó una daga blanca que debía ser muy sagrada. Aseguró que si intentaba algo en su contra me la hundiría y me eliminaría. Al parecer no tenía intenciones de hablar, pero mis hermanas sabían el plan. Sin importar nada debían esperar. Por fortuna no fue mucho tiempo. El sacerdote ni siquiera pudo acercarse a mí, cuando la puerta del granero fue destruida por un nahual negro. Deduje que ese debía ser el que eliminó a los gemelos, confirmando mi teoría de que existían dos. De todos modos no podía dejarlo escapar, y le dije al sacerdote que juntos podríamos ganarle. De inmediato mis hermanas salieron de su escondite, y pude ver el miedo en la mirada del sacerdote, al mismo tiempo que la impresión del nahual. A ambos los habíamos agarrado por sorpresa. Además, sobre el granero habíamos lanzado un hechizo que debilitaba la magia negra de las que no fueran sus autoras. Eso hizo más débil al nahual, vulnerable ante todos, y de inmediato nos fuimos sobre él. A pesar de todo, su fuerza seguía siendo tremenda. Lo herimos varias veces, y noté el momento en que el sacerdote intentó hacerle lo mismo a una de mis hermanas, pero falló por el movimiento brusco de la bestia. Era el momento de que ambos perecieran, no me quedó ninguna duda. Fue mi daga la que terminó arrancando la vida al nahual, y cayó desplomado en el piso. Una de mis hermanas quedó con una herida mortal, que la otra rápidamente comenzó a tratar con magia negra. En cuanto al sacerdote, su pie quedó totalmente destrozado. No iba a poder caminar por sí solo, y me miraba cuestionando cuál sería mi decisión al verlo tan mal. Decidí ignorarlo por un momento mientras trataba a mi hermana. Detuvimos la hemorragia. Solo quedaba reposar y ya, mientras el sacerdote me decía que todavía quedaba el nahual de pelaje blanco, que no podíamos dejarlo libre, y para eliminarlo debíamos volver a unir nuestras fuerzas. Estaba equivocado. No era necesario hacer semejante cosa. Mi intención con la reunión era agarrarlo desprevenido, guiarlo a una trampa, y todo salió mejor de lo que esperaba. La situación se complicó cuando la bestia regresó a su forma humana y vi al hombre. Era un anciano calvo y con la piel arrugada. Ese no era el que yo esperaba. Según la gente, el esposo de aquella mujer era alguien muy apuesto, de unos 27 años, no un anciano. Algo andaba mal, y si mi deducción era correcta, ese solo había sido una carnada. Mi teoría fue confirmada cuando apareció el nahual de pelaje blanco, y de un mordisco le quitó la vida al sacerdote. Fue una cosa increíble de ver. No tuvo ninguna piedad, no le perdonó el descuido, y de inmediato mis hermanas y yo retrocedimos. En ese momento se fue sobre nosotras, y primero acabó aquella que se encontraba herida. Después vino por nosotras dos y lo enfrentamos. Lo dejamos herido, pero alcanzó a llevarse mi otra hermana. Solo quedaba yo, pero las heridas eran demasiadas. Tuvo que irse, pero no sin antes regresar a su forma humana. Me mostró su rostro, su apariencia. Era puesto como ninguno, con una larga cabellera de color castaño y unos ojos muy claros. Ese era el brujo nahual que también estaba detrás del alma de Selena. No me perdonó la vida. Entendió que si seguía con la pelea ambos moriríamos y prefirió irse. Si me dejó ver su rostro, fue porque quería que supiera que había sido él quien se robó el alma de los gemelos. No era tonto, y menos débil. Me quitó a un enemigo de encima, pero ya ambos nos conocíamos. La lucha por esa alma tan preciada estaba llegando a su fin, y el victorioso todavía no se decidía. Cuando me enteré que estaban investigando sobre esta historia, no dudé ni un segundo para enviarles un correo, ponerme en contacto con ellos y contarles este punto de vista del que muchos desconocen. Sucesos desafortunados y trágicos azotaron a mi pueblo, cuando aquella bruja y aquel nahual decidieron acechar el alma de una menor, a la que todos decían que estaba más cerca de Dios que cualquier otro ser humano. El Vaticano tuvo que intervenir en un intento por salvarla,
Pero nadie habla de cómo nos dieron la espalda, y eso provocó que el infierno se esparciera contra todos nosotros. Soy Luz Palacios y quiero contarles esto, para que tengan una idea de cómo es que sé cosas sobre lo que pasó en esa época. Es importante mencionar que yo soy prima de la niña Selena. Su padre era mi tío, personas muy humildes y queridas. Cuando se esparció por el pueblo el rumor de que un brujo nahual y una bruja estaban detrás del alma de la pequeña, corrimos hacia su casa. Yo tenía 22 años en ese entonces. Mi tío nos confirmó lo que la gente decía. Sin embargo, nadie conocía la identidad de esos dos personajes. En poco tiempo la gente comenzó a especular sobre una señora que supuestamente era la bruja. Pero mi padre me dijo que era mentira porque la conocía desde siempre. A pesar de que intentamos limpiar su nombre, nadie nos creyó. Y por miedo a ser juzgados injustamente decidimos apartarnos. De todos modos debíamos centrarnos en proteger a Selena. No era mentira que a su lado uno podía sentirse más tranquila. O al menos así pasaba conmigo. Todo estrés o miedo se iba con su mera presencia. En una ocasión llegué a preguntarle si tenía sueños, visiones o revelaciones en las que Dios le hablaba, pero dijo que no. De hecho, me comentó que no se sentía para nada especial, simplemente con una buena crianza que le dieron sus padres. Quise cuestionar lo que todos decían de ella, pero eso era imposible hacerlo. Por algo esas malas personas estaban detrás de ella. No podía ser una coincidencia o casualidad. Quien se armó de valor y defendió a Selena fue su hermano mayor, mi primo. Lo amaba como si fuésemos de la misma madre. A veces le decía que se quedara tranquilo, que confiando en Dios íbamos a proteger a la pequeña. Fue entonces cuando por comentarios de la gente comenzó a sospechar de un hombre. Supuestamente ese era el brujo nahual y lo encaró sin miedo alguno, diciéndole que si se atrevía a hacerle algo a Selena lo pagaría caro. Al final la gente lo descartó, pero mi primo no. Él seguía convencido de que el que estaba detrás de todo eso era él, y ahí se intensificaron las agresiones de una bestia enorme, negra y peluda, con una fuerza descomunal. No era coincidencia que eso pasara después de las amenazas de mi primo. La gente lo ignoró. No pude creer lo tontos que fueron. Recibimos poca ayuda, y al final el hermano de Selena perdió la vida injustamente a manos del mal. Lloré más de lo que puedo recordar. Esa fue la prueba definitiva de que el alma de mi pequeña prima era muy codiciada por la maldad que habitaba entre nosotros, caminando las mismas calles, tal vez hasta bebiendo la misma agua. A su funeral asistieron muchas personas hasta de otros municipios. La voz se corrió, contábamos con recibir ayuda y así fue. Los padres de Selena recibieron donaciones muy sustanciales, víveres y demás, hasta dinero en efectivo anónimamente. Un suceso que dejó a todos perplejos fue cuando el sacerdote se fue, diciendo que no podía combatir el mal que nos rodeaba, y no se supo más de él. Sin embargo, el caso de Selena llegó a oídos del Vaticano. Nunca supimos cómo, pero gracias a eso enviaron a un reemplazo que estaba muy decidido a purificar el pueblo y proteger aquella alma tan preciada. Junto con su llegada aparecieron dos hermanos gemelos que tenían una fama que les dio esperanzas a todos. Incluso yo había escuchado sobre ellos. Se decía que hacían exorcismos sin que la iglesia los juzgara y que conocían tácticas para acabar con nahuales. Unos decían que lograron acabar con unos 12, otros que 20, pero nunca se confirmó nada, ni siquiera por boca de ellos. Para ese momento eran 3 personas experimentadas contra un brujo nahual y la bruja, que hasta donde se sabía no trabajaban juntos. Quienes descubrieron eso fueron los gemelos, alegando que la energía maligna estaba dividida y no junta, aparte de que no daban señales de estar cooperando. De inmediato sacaron la teoría de que ambos estaban compitiendo y luchando entre ellos por el alma de Selena. Incluso el sacerdote dijo que si ellos hubiesen estado unidos no tendrían oportunidad. Los gemelos no pensaban así. Yo me sentía muy segura con solo escucharlos. Decían que sin importar nada, ambos serían perseguidos y cazados por ellos. En sus miradas no se vio temor ni vacilación. Para ese momento yo me la pasaba más en la casa de Selena que en la mía, al punto en que mi tío me propuso mudarme por un tiempo para que estuviera cerca de la pequeña. Acepté a pesar de que papá no estuvo muy contento con ello. Al final lo tranquilicé diciéndole que todo eso era por una buena causa.
Miró una valentía admirable en mí y me ayudó a empacar un bolso. Adoraba estar con Selena. Tenía unos cuantos juegos de mesa que la gente le regaló para que no se aburriera, ya que le prohibieron ir a la escuela. El pueblo no era seguro. Debíamos esperar a que los gemelos hicieran su trabajo. Debo admitir que eran muy buenos. Salían desde la mañana y nadie sabía dónde. Los primeros días vivieron en la casa de los padres de Selena, pero después se mudaron a donde nadie supo. Solo el sacerdote que venía de parte del Vaticano. Algo que debo resaltar es que nunca supimos los nombres de ellos tres. Me pareció curioso, tal vez lo ocultaban por seguridad. A pesar de estar protegidos, por las noches se presenciaba algo realmente aterrador. El reverendo dormía en los muebles de la sala a petición de los gemelos para proteger a Selena de maldiciones. Y sí funcionó. A veces escuchábamos que tocaban la puerta principal. Una vez yo misma salí del cuarto para ver quién era, y del otro lado escuchaba la voz del hermano de mi prima, aquel que falleció a manos del nahual. Estuve a punto de abrir, pero el sacerdote me detuvo. Dijo que eso no era más que una artimaña de la bruja o del brujo, una maldición o un espectro del mal, enviado como mensajero de algo bastante peor. El hombre recitó unas oraciones con un crucifijo en su mano y las voces de mi primo se callaron. Hacía eso todas las veces en que algo intentaba entrar a la casa alejándolo de Selena. Quedó demostrado que con su presencia íbamos a estar bien. Del nahual se encargarían los gemelos. Desafortunadamente, a pesar de estar presentando avances, ellos mismos decían que el tiempo les jugaba en contra. Por cada día que pasaba sin dar con el brujo o la bruja, ambos se fortalecían. Al verlos preocupados me di cuenta de que los que estaban detrás de Selena eran muy poderosos. Su maldad no iba a descansar hasta hacerse con el alma de mi pequeña prima. En un acto de desesperación, lograron obtener el permiso del alcalde para ir de casa en casa, para revisarlas y así poder dar con la bruja, de quien ya tenían algunas pistas. Sin embargo, eso a mucha gente no le gustó, y paulatinamente fueron perdiendo confianza en ellos. Aparte, cuando parecieron estar cerca del brujo nahual, ocurrió el rapto de su esposa. Muchos comenzaron a decir que eso no podía ser obra de los dos que estaban detrás de Selena. Debía ser un tercero. A nosotros nunca se nos dijo nada de eso, pero sí supimos que los gemelos comenzaron a discutir con el sacerdote. Al parecer dejaron de estar de acuerdo en la manera en la que ellos hacían las cosas. De nuevo el miedo se apoderó de nosotros. A pesar de que Selena estaba segura, los dos hermanos parecían ya no ser capaces de realizar la tarea que tanto se plantearon. Aclaro que todo esto es desde mi punto de vista. No sabía lo que pasaba en la mente de ellos, ni del brujo ni de la bruja. Ellos no lo demostraban, pero se veían agotados, una imagen que se encargaron de ocultarle a la gente. No iban a poder con todo a pesar de ser muy inteligentes. Sin embargo, un día llegaron a la casa de Selena diciéndole a sus padres que estaban muy cerca, que pronto le darían casa al nahual y con eso llenarían de miedo a la bruja. Recuerdo que ellos también se encargaron de limpiar el nombre de aquella mujer, que todos decían que era la responsable de todo, incluyendo el fallecimiento del hermano de Selena. No era ninguna bruja, solo una mujer ordinaria, pero desafortunadamente falleció debido a una maldición. Se rumoró que tenía información crucial para los gemelos, pero no alcanzó a dárselas. Sin embargo, la esposa de mi tío me contó que una noche antes de que la encontraran sin vida, la vio conversar con el sacerdote. Nunca supimos sobre qué. Incluso llegué a pensar que esa información que ella recaudó se la pudo haber dado a él, pero en ese momento no tenía sentido. El reverendo hacía equipo con los hermanos. No comprendía por qué nunca les dijo nada. Poco después sucedió algo realmente impactante. Aquella mujer que estaba raptada fue puesta en libertad sin razón alguna. De inmediato, los gemelos acudieron a la casa de Selena y hablaron con nosotros. Nos pidieron que no nos rindiéramos ante nada, que el mal podía ser vencido y que Dios nos otorgaría las herramientas para llegar a eso. No lo dejaron claro, pero en sus miradas se veía la clara derrota. No tenía sentido el que estuvieran cerca de atrapar a uno de esos dos, y después llegasen diciendo cosas como esa. Se sintió como una despedida, y por la noche confirmamos que fue así. El nahual logró dar con la casa en la que se hospedaban esos dos. Los agredió sin previo aviso y escapó por atrás. Encontraron a los gemelos sin vida.
Recuerdo que cerca de la casa, casi escondido entre la oscuridad, vi al sacerdote, pero no se acercó. Se fue después de que la gente comenzó a gritar y esparcir la terrible noticia. Nadie me creía, pero desde ese momento yo comencé a sospechar de ese hombre. Al final, por mis propios medios, pude descubrir que aquella mujer la tenían raptada a los gemelos, pero quien la liberó fue el sacerdote con la ubicación de la casa de los hermanos, para que se la diera al nahual y así librarse de ellos. Lo sacó del camino, pero no le funcionó como esperaba. Al final el brujo obtuvo un poder desconocido, y la bruja se las ingenió para adquirir más fuerza. Así, el sacerdote perdió la vida, y con ese suceso nos dimos cuenta de que estábamos solos. Selena ya no tenía protección, y después de que la iglesia se llevó el cuerpo del reverendo, el Vaticano informó que ya no iba a mandar a nadie, alegando que eso debía ser un caso sicarial o alguna banda de maleantes, y no de un ente demoníaco y perverso. Puras mentiras. Se escudaron en algo así en vista de que no querían perder a más curas. Desde ese día el mal se desató sin límites. No sabíamos qué sucedía exactamente, pero mucha gente comenzó a ser atormentada por espectros en las noches, al punto en que la misma policía renunció y se fueron del pueblo. El infierno lo vivíamos desde el momento en que nuestros ojos se abrían por la mañana. Selena aún tenía una pulsera que decía que la protegía, pero ese efecto perdió fuerzas. Los mismos gemelos se lo dijeron una vez. Ya nadie iba a ir a protegerla. El brujo nahual era muy poderoso. Hasta se rumoraba que su pelaje negro cambió a blanco. Aparte, la bruja no dejaba de lanzar maldiciones a todo aquel que quería, como si estuviese jugando o poniendo a prueba a la gente. Sin embargo, una mañana despertamos y teníamos a un montón de gente en la puerta de la casa. Sentí mucho miedo. Pensé que estaban ahí para acabar con Selena y entregársela al brujo o a la bruja, pero no fue así. Tanto hombres como mujeres, niños y adolescentes confesaron haber tenido una revelación, en la que un ángel les pedía que protegieran a mi prima a toda costa, que su sacrificio sería recompensado con la entrada al reino de los cielos. Muchos de los que ahí estaban eran malhechores o personas que en su pasado hicieron cosas malas. Esa era su manera de redimirse. Algunos otros solo querían obedecer lo que pronto llamaron la voluntad de Dios, y nos dimos cuenta de que no se necesitaba la ayuda de otros municipios. Con todos ellos cuidando a Selena, pronto libraríamos al pueblo de todo el mal que acechaba. Ante eso que parecía la voluntad de Dios, muchos comenzaron a turnarse para vigilar la casa de mi tío, con armas en sus manos, machetes y demás. Me preguntaba si el nahual se atrevería a agredirla con semejante artillería esperándolo. Estaba agradecida con ellos, pero en parte me dio rabia porque si hubiesen actuado así desde un principio, entonces los gemelos no habrían fallecido. Debo admitir que aunque eran buenos solos no iban a poder, aunque sin la traición del sacerdote la historia fuese otra sin duda alguna. Pasaron varios días sin que el mal apareciera, hasta que más personas comenzaron a tener dicha revelación de los cielos, y en conjunto decidieron que el primer plan de los gemelos era bueno, el de buscar casa por casa hasta dar con uno de los dos, o con la bruja o con el brujo nahual. La primera que revisaron fue la de aquella mujer que fue raptada. Yo misma di la información sobre que ella dio la ubicación de los gemelos al nahual, pero no podía confirmar que su esposo fuese tal persona. Además era muy raro que nunca estuviera en casa. Lo esperaron por días y nunca apareció. Fue entonces cuando tanto el nahual como la bruja comenzaron con su represalia por todo lo que la gente hacía por Selena. El primer golpe lo dieron una noche que aparentaba ser tranquila como las que se estaban teniendo, pero no fue así. Los hombres que custodiaban fuera de la casa comenzaron a escuchar el rugido de una bestia enorme, y antes de poder hacer algo fueron agredidos por esta. Algunos lo hirieron, pero se alcanzó a llevar a unos 3. Los cuerpos aparecieron 2 días después. Aparte de eso, las maldiciones se hicieron presente. Las personas se enfermaban hasta morir. El hospital no contaba con los recursos para tantos pacientes, y ni ellos con el dinero para irse a una ciudad a ser atendidos de mejor manera. Los que sí podían no sobrevivían el viaje. Fue un caos total. En poco tiempo el número de personas que nos cuidaban se redujo, pero no porque renunciaran, sino que las enfermedades los ponían mal, o mejor dicho, las maldiciones lanzadas.
Se rumoró que muchas otras brujas acudieron al pueblo, todo un aquelarre, y comenzaron a llevarse a los menores. Muchas desapariciones se llevaron a cabo, y ya no contábamos con la policía, porque nadie escuchaba nuestra solicitud de ayuda. El alcalde hacía todo lo que podía, y le agradecimos que no nos dejara solos. Todo lo que pudo hacer fue conseguir ayuda de unos agentes, que se encargaban de buscar a todo el que desapareciera, pero hasta ellos fueron víctimas del nahual. Eso cerró la puerta para que otros nos ayudaran. Cuando creímos que las cosas no podían empeorar, los espectros comenzaron a aparecer incluso de día. Mujeres vestidas de blanco y con una larga cabellera que les cubría el rostro se hicieron presentes, algo sin precedentes. La escuela cerró. Muchas enfermeras del hospital decidieron irse, por temor a que fuesen atormentadas por las noches. Pronto muchos comenzaron a decir que las revelaciones eran cosa de la bruja, para hacer salir a la gente de sus casas y así tener la oportunidad de hacerles daño. Nunca supe quién comenzó a esparcir eso, pero poco a poco se fue perdiendo la fe. Los fallecimientos y las desapariciones eran evidencia suficiente de que nadie iba a venir a salvarnos. Sin embargo, todo eso me pareció injusto y al mismo tiempo contradictorio. Se suponía que tanto el brujo como la bruja solo querían el alma de Selena. Sin embargo, no se tomaban la molestia de atacarla a ella directamente. Esas cosas que hacían parecían actos de personas enojadas, ofendidas y con ganas de expulsar odio. Tanto el sacerdote como los gemelos les hicieron daño. Supuse que querían desquitársela con aquellos que los apoyaron. Al final los que nos cuidaban nos dejaron solos, y mi padre comenzó a exigirme que me fuera de ahí, porque ya no era seguro. Me llenaba de impotencia con solo saber que todos les estaban dando la espalda a Selena. Si las cosas seguían así, su alma no iba a ir al cielo, sino al infierno. Con la casa descuidada, aquel nahual no vaciló para hacer presencia. Recuerdo esa noche. Yo me quedé durmiendo en el cuarto con mi pequeña prima, cuando escuché ruidos provenientes de la puerta. Nadie nos cuidaba. Era inminente pensar que ya tomarían acciones para finalmente hacerse con el alma de Selena. Fue por eso que salí y cerré la puerta del cuarto con llave. Estaba dispuesta a dar la vida por ella. No lo dudaría ni por un segundo. Caminé lentamente, y se me paralizó el cuerpo al ver la puerta abierta. Alguien estaba dentro, y antes de que pudiera reaccionar sentí una respiración muy fuerte a mis espaldas. Algo me goteaba en el hombro, algo muy enorme. Apenas pude tener fuerzas para voltear y ver lo grande que era la bestia. Su pelaje era blanco, y era tan alto que tenía que encorvarse para no golpear el techo. Pudo haberme eliminado, pero no lo hizo. En lugar de eso, corrió hacia el cuarto principal y se llevó al padre de Selena. Nadie pudo hacer nada para impedirlo, y para irse tuvo que romper algunas láminas del techo para escapar. Su cuerpo fue encontrado días después en condiciones que prefiero no mencionar. Al funeral asistieron pocas personas, igual que en su sepelio. El miedo se había apoderado de todos y nadie podía culparlos. Ese mismo día, recuerdo haber visto a una mujer muy hermosa, que en lugar de estar triste se reía, como si estuviese orgullosa de lo que acababa de pasar. No sabía quién era, creo que nadie la reconoció. Puede ser tal vez que esa mujer que yo vi fuese la bruja. Se podría decir que para este punto de la historia ya no quedaba ninguna esperanza para salvar el alma de mi prima. Todos bajaron los brazos ante las maldiciones y las apariciones de esos espectros del mal. No podía culparlos. Nadie ahí tenía conocimiento sobre cómo enfrentarse a esas cosas, y aquellos que lo tuvieron fueron vilmente arrebatados de este mundo. Me daba mucha rabia tener que aceptar que yo no podía hacer nada. Mi mente era un completo caos, y los dolores de cabeza no hacían más que aumentar. Con la muerte del padre de Selena se fue el último rayito de luz en su casa. Recuerdo que su madre hacía café todas las mañanas con la esperanza de que llegara alguien que nos salvara a todos. Mi papá no dejaba de regañarme, diciéndome que no tenía que estar en esa casa, que me fuera porque de lo contrario terminaría perdiendo la vida así como había pasado con todos. A él tampoco lo culpaba, se preocupaba por su hija,
pero me negaba a abandonar a esa niña. Tenía el miedo de hacerlo y que después de mi muerte, estando frente a Dios, me preguntara por qué decidí darle la espalda al alma más pura de todas. Quería ahorrarme semejante humillación como esa. Prefería pasar por una chica desobediente y rebelde que por una que ignoró los deseos de nuestro Señor. Habían pasado 2 días desde que el padre de Selena falleció, y entonces cuando llegó aquella mañana que nos sorprendió a las 3. Sí, solo nosotras vivíamos en la casa. El reloj debía señalar las 9 de la mañana cuando de repente tocaron la puerta. Yo caminé para abrir y me encontré de frente con un niño pequeño. Aparentaba unos 9 o 10 años, no más. Preguntó si podía entrar y miré a la cara a la madre de Selena, quien asintió con la cabeza y le permitimos la entrada. Estando sentados en la sala, el niño nos dijo que se sentía muy apenado por no tener la edad suficiente para poder hacer algo para proteger a Selena. De antemano se disculpó por la cobardía de sus padres, alegando que el mal siempre triunfará en lugares en donde reina el miedo. Me parecía increíble que un niño de su edad estuviese diciendo semejantes palabras. Casi parecía irreal. Por un momento llegué a pensar que podía ser tan especial como lo era mi prima, pero no. Ese no era el caso. La madre de Selena le dijo que no se preocupara, que ella confiaba en Dios y estaba segura de que no nos iba a dejar solas. Fue entonces cuando el pequeño partió en llanto, diciendo entre lágrimas que no era para nada justo que algo como eso le estuviese pasando a personas buenas, que no se metían con nadie, y que tenían un hogar, que a pesar de las desgracias seguía desprendiendo bondad y amor. Nos preguntó si podía contribuir en algo, y fue cuando lo abracé para decirle que con su visita hizo mucho. Poco después Selena llegó a la sala y nos vio. El niño de inmediato se puso de pie y las lágrimas parecieron intensificarse. Se arrodilló ante ella y le pidió perdón por no poder protegerla. Eso fue algo nuevo para ella, pero nos sorprendió demostrando que lo supo manejar. Se arrodilló con el pequeño y le dijo que todo iba a estar bien, que al final el bien encontraría la manera de triunfar sobre el mal, porque el poder de Dios era infinitamente superior al de todo lo demás. Esa fue una escena conmovedora y desgarradora al mismo tiempo. Los cielos no habían intervenido hasta entonces, y quise guardar la esperanza de que lo hiciera a último momento para defender a mi prima de aquella bruja siniestra y el sanguinario nahual asesino. El pequeño pasó buen rato ahí con nosotras, y casi al mediodía se fue, rechazando nuestra invitación a que almorzara con nosotras. Lo entendimos, en especial cuando dijo que había salido sin el permiso de sus padres, y no quería preocupar a los demás. Desde ese momento comenzamos a recibir visitas de todos en el pueblo, específicamente para pedirle perdón a Selena, por no contar con los recursos y conocimientos para protegerla. Recuerdo que hubo una señora que le dijo que cuando viera a Dios, le pidiera perdón por todos ellos, y mencionó a su nieta que estaba un poco enferma. Nadie sabía si era natural o consecuencia de las maldiciones de la bruja. Personas de todas las edades comenzaron a congregarse desde la mañana. Algunos lo hacían antes de que saliera el sol, pero esperaban a que alguien se despertara. De nuevo regresaron aquellas contribuciones con comida, pero era diferente a la vez pasada en la que llegaron los gemelos. Esa vez todos tenían la certeza de que el mal se iba a llevar el alma de mi pequeña prima, pero de algún modo buscaban arrepentimiento en ella, como si con eso pudieran asegurar su ingreso al reino de los cielos después de que murieran. No los culpaba, en especial porque entre todos ellos estaba mi propia familia. Mi padre le pidió perdón a Selena por haber insistido tanto en que yo dejara de vivir con ellos. A pesar de todo, esa niña no se sintió presionada ni nada. Quiero creer que en el fondo ella había aceptado lo que pasaría, o al menos tenía una idea de ello. Fue entonces cuando llegó aquella noche en la que no pude dormir. Las apariciones de demonios habían cesado al igual que los ataques del nahual. Debido a ello, algunas personas volvieron a la costumbre de sentarse en la terraza de sus casas, a conversar hasta tarde. Eso fue lo que me hizo sentirme segura, para salir a caminar sin importar lo tarde que fuera. Ya todos sabían quién era yo, pues vivía con la niña más famosa de todo el pueblo, aquella a la que todos queríamos proteger pero no sabíamos cómo. Caminé tanto que terminé llegando a la iglesia, la cual estaba abandonada ante la ausencia de un sacerdote.
Aparte, todos decían que allí era donde los demonios se congregaban, ya que el templo no contaba con la protección de Dios. En verdad me sorprendían esos rumores. Siempre tuve curiosidad por saber de dónde los sacaban o quién los inventaba. Debo admitir que eran muy creativos con ellos, pero nadie podía desmentirlos de todos modos. A mi parecer, aunque sonaba un poco absurdo, también era cierto que se acercaba mucho a la realidad. En ese momento vi una luz palpitar muy cerca del templo. Era una vela, y a su lado yacía una mujer de rodillas ante esta. Lo primero que pensé fue en que debía tratarse de uno de los espectros del mal invocados por la bruja, pero no me dio esa sensación. La curiosidad se apoderó de mí y decidí acercarme un poco, para indagar quién era y qué hacía ahí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, volteó a verme y me dijo que me acercara sin miedo, que no me haría ningún daño. No sentí miedo ni temor, así que le hice caso. Al estar ahí con ella le pregunté si era una bruja o algo así. Estaba recitando oraciones que no podía comprender, tal vez en otro idioma. Me dijo que no, que solo era una vidente que podía ver el futuro, y que eso la tenía un poco triste. Por unos libros que leía pude saber lo que era una vidente, pero no comprendía qué hacía ahí. Sin preguntarle me dijo que sabía quién era yo, y que era una pena que nadie pudiera hacer nada para salvar a Selena. Fue en ese momento en que le pregunté si ella ya la había visto en alguna visión, y cuando asintió con la cabeza, sentí como si mi corazón se acelerara, al punto en que terminé sentada a su lado, para no perder el equilibrio y caer desplomada en el piso. Aguanté las lágrimas como pude. Fue una suerte que lograra controlar mi reacción, después de escuchar semejante revelación como esa. Sin embargo, le dije que se equivocaba, que al final Dios bajaría de los cielos, para enviar a esos dos seres malignos al infierno y restaurar la paz en el pueblo. Me sonrió como si también esperara que pasara de ese modo, y al final me lo hizo saber con sus palabras. Me quedé ahí un rato con ella, y antes de irme me preguntó si tenía curiosidad por saber quiénes eran en realidad las dos personas que estaban detrás del alma de mi prima. Sin vacilar le dije que sí, y entonces me dio los nombres y todo. Primero me dio el nombre del brujo, pero aclaró que de tanta maldad que había dentro de él, su identidad original se perdió, lo que podía señalar que usara o respondiera a otros nombres ajenos a ese. Aparte, me dio la dirección y la descripción de la casa en la que vivía. Gracias a ella confirmé que el brujo Inahual sí era el esposo de la mujer que los gemelos raptaron. No podía creer que estuvieron tan cerca de acabar con ese infeliz, y se les hizo imposible, gracias a la traición del sacerdote cobarde y envidioso. Por otro lado, me dijo que la bruja respondía al nombre de Vanessa, y que era muy probable que antes de ese tuviera otro, pero por el momento era el que reinaba en ella. Me dio la dirección de su casa y que si me iba a acercar a evitar a ser vista, o entonces arrojaría una maldición sobre mí, y de ese modo me quitaría la vida. Fue entonces cuando encaré a esa vidente, y le dije que si ella sabía todo eso, entonces ¿por qué nunca dijo o hizo nada para ayudar a los gemelos a acabarlos? Confesó que el vasto río del destino no navega hacia atrás, que la corriente no se puede alterar sin importar lo que se haga, dejando en claro que si con esa información se salvaban de aquella agresión del Nahual, eventualmente hubiesen muerto por otra causa, pero nunca iban a salir victoriosos. Me negué a creer eso. Teniendo el conocimiento que ella me acababa de dar, sin duda hubiesen erradicado el mal del pueblo en tan solo una semana como mucho. Me fui de ahí y le dije que no era más que una cobarde que se dejó consumir por el miedo, antes que todo, y que nunca tuvo la esperanza ni intenciones de contribuir a la salvación del alma de Selena. Al día siguiente salí desde muy temprano, dispuesta a confirmar todo lo que la vidente me dijo. Quería ver con mis propios ojos a esos infelices que estaban tras mi pequeña prima. Visité primero la casa del brujo sin ningún miedo a que me hiciera daño, o a que se convirtiera en una bestia que me quitara la vida al instante. Toqué su puerta y fue su esposa quien me abrió. Sin vacilar le dije que sabía que su pareja era la que estaba detrás del alma más preciada del mundo, y que por eso llevó a cabo incontables crímenes, entre ellos el de mi primo, mi tío y los gemelos. Su amable sonrisa se borró de golpe, y me dijo que entrara si lo deseaba. Le dije que no era necesario, pero que sí quería ver a ese hombre, sin que ella lo llamara.
El muy descarado salió y dio la cara, cargando un niño en sus brazos. Posiblemente su hijo, no lo confirmé. Se lo entregó a su esposa y se quedó solo conmigo, para decirme que al final todo había sido para nada, pero que iba a aceptar su destino porque sabía que se lo merecía. Yo estuve a punto de rogarle que dejara el alma de mi prima en paz, que se olvidara de ello, pero fue entonces cuando confesó que actuaba más por obligación que por una motivación. Se le veía una mirada muy triste, como si estuviera arrepentido. Antes de irme, me dijo que recordaría mi rostro y me dejaría vivir para que al menos pudiera contar una buena historia, pero me amenazó diciéndome que si dejaba al descubierto quién era en realidad, entonces me llevaría con él. Me llené de impotencia al saber que estaba obteniendo información que días atrás hubiese sido crucial para evitar el infierno que se desató. Los gemelos hubiesen acabado con todo. Estaba segura de eso. Caminando de regreso a casa, tropecé con una mujer que tenía la cara cubierta por una sombrilla. Le tumbé sin querer unas cosas que llevaba en una bolsa. Las recogí y al entregárselas me dejó verla. Era hermosa, demasiado. Con una sonrisa penada le dije que no la había visto nunca en el pueblo. En ese momento se presentó y me dijo que se llamaba Vanessa. Quedé perpleja, congelada. No moví un solo dedo después de escucharla. De inmediato me di cuenta de que sí la había visto. En el sepelio del padre de Selena. Ella era la mujer que se reía, como si lo disfrutara. Aparte también me pareció verla cuando los gemelos murieron, pero no lograba recordar dónde. Cuando recuperé un poco el aliento, le dije sin vacilar que ella era la bruja que ocasionaba todo el caos que vivíamos. Sonrió y dijo que estaba impresionada de lo mucho que sabía, pero se burló diciendo que era demasiado tarde para hacer una investigación, porque ni con eso iba a poder salvar a mi prima. Terminó de recoger las cosas que aún quedaban en el piso y se fue. Puedo apostar a que se dejó ver solo para burlarse de mí. Debió enterarse de mi reunión con la vidente, y por eso llegó para humillarme. Llegué a casa y me pasé todo el día pensando en lo que se me había revelado. Cuando llegó la noche, nuevamente salí para la iglesia y allá me volví a encontrar con la vidente, quien reveló que me estaba esperando. Dijo que en ese momento corría más peligro del que imaginaba, y que ella estaba de acuerdo en que yo era una de las que tenía que sobrevivir, para que el mundo supiera que alguna vez existió una rivalidad entre dos representantes del mal. Al escucharla, le exigí que me dijera cómo moría mi prima para impedirlo. Confesó que no podía hacer eso, porque nadie iba a salvarla. Sin embargo, sacó un collar y una daga de su bolso y me los entregó. Señaló que el collar me haría invisible ante el nahual, siempre que estuviera transformado en una bestia y no en su forma humana, y que la daga era lo único que podría acabar con él. Un buen corte sería suficiente, pero que para asegurarse debía ser en el corazón. Le pregunté por qué me estaba dando esas cosas, y fue en ese momento en que me dijo que dentro de 2 noches se iba a llevar el alma de mi prima, y que yo debía estar a su lado para cumplir mi propósito. Quise indagar más, pero fue entonces cuando se escuchó el alboroto de mucha gente, y los veía correr de un lado para otro, en dirección hacia la casa de mis padres. Sin que me diera cuenta, la vidente había desaparecido, tal vez en el momento en que le di la espalda. Me olvidé de ella y corrí con la gente, y cuando llegué a la casa de mis padres, la vi en llamas y cayéndose a pedazos. Una escena que nunca en la vida se me va a olvidar. La gente intentó entrar para rescatarlos, pero el fuego lo consumía todo. Algunos tuvieron que agarrarme a mí, impidiendo que atravesara las llamas para ir por ellos. Lloré, grité, rogué a Dios para que los salvara, pero los únicos que me escuchaban eran las personas a mi alrededor. Curiosamente, el fuego se consumió por sí solo, después de casi 1 hora de intentos fallidos de intentar contenerlo. Se esperó un rato y después sacaron los restos de mis padres. No sobrevivieron. Era imposible que lo hicieran. Al día siguiente los sepultamos, pero yo ya estaba muy quebrada. La poca fe que me quedaba se había marchado junto con sus vidas. A pesar de eso, no podía saber quién había sido el autor de aquello, si la bruja o el brujo nahual. Quise creer que aquel hombre no tuvo nada que ver, pero fue capaz de enviar a mejor vida a los gemelos y al sacerdote según decía la gente. No era de confiar, de ninguna manera.
Pronto mi mente olvidó aquella imagen de un hombre triste y arrepentido, y todos los sentimientos de mi corazón fueron reemplazados con el de la venganza. Finalmente llegó la noche en la que, según la vidente, se llevarían el alma de mi prima Selena. Tal y como ella me lo dijo, dormí con ella en su cuarto. O bueno, permanecí a su lado. No había manera posible en que mis ojos se cerraran para conciliar el sueño. Me mantuve despierta, portando aquel collar y la daga en mi mano hábil. Jamás había herido a otra persona, pero me repetía una y otra vez que esas no eran personas, sino seres del infierno que ocupan un lugar en nuestro mundo, y por lo tanto debían ser erradicados. No sé qué hora señalaba el reloj, pero escuché ruidos desde la entrada. Pronto, sentí pasos que se acercaban a la puerta del cuarto donde estábamos nosotras. Con miedo a que fuese la bruja, decidí esconderme debajo de la cama. Desde ahí pude ver el momento en que la puerta se abrió y entró aquel hombre. El brujo nahual en su forma humana. Posó al lado de la cama de mi prima y lo escuché susurrar. Por fin. Segundos después se quejaba, mientras su cuerpo sufría una transformación que parecía muy dolorosa, en la cual terminó convertido en un nahual de casi 3 metros con un pelaje blanco albino. Sin dudarlo, salí de debajo de la cama y me quedé frente a él. Me miró a los ojos pero no hizo nada. Puse en duda aquello que la vidente dijo sobre el poder del collar, pero aproveché esa oportunidad para clavarle la daga en el corazón. Ni siquiera intentó defenderse, cayó al piso rodeado de un charco de líquido rojo y después regresó a su forma humana. Fue ahí cuando me dijo que yo había sido engañada, pero después de todos modos estaba cansado de una pelea que no le traía más que solo desgracias. Ahí dio su último aliento y respiró para pasar a mejor vida. Yo me sentí orgullosa. Había logrado proteger a mi prima, pero pronto me di cuenta de que estaba muy equivocada y que el brujo decía la verdad. Segundos después aparecieron 10 brujas, todas caminando y entrando al cuarto una por una. Luego llegaron 2 últimas. Una de ellas era Vanessa y la otra la vidente, riéndose y burlándose de mí y diciendo que no podía creer lo tonta que fui al pensar que una desconocida me daría semejante información solo porque sí. Ellas me habían usado para quitar del camino el nahual. Con mucha rabia intenté agredirlas con la daga, pero una de ellas me agarró la mano y me arrojó contra la pared con una fuerza descomunal. Quedé aturdida pero consciente, lo suficiente como para ver que despertaron a la pequeña Selena, para después cargarla y llevársela. Corrí para seguirlas, pero mis fuerzas eran pocas. Caí a mitad de la calle, y lo último que vi fue cuando esas 12 mujeres paseaban a mi pequeña prima, como si de un trofeo se tratara, mientras ella no dejaba de gritar y pedir ayuda. Mucha gente se despertó y salió corriendo, entre ellos mi tía, quien cayó al piso llorando y rogándole a Dios que interviniera, pero nada pasó. Esa escena la debieron ver más de 50 personas, y ninguna se atrevió a enfrentarlas. Nadie se movió de sus casas, apenas pusieron un pie en sus terrazas. Los días siguientes el pueblo parecía desolado, nadie salía de sus casas a nada. Sin embargo, se llevó a cabo un sepelio, el del brujo. Asistieron personas que no eran del pueblo, nadie las conocía, solo a su esposa y a su hijo. Algunos propusieron quemarla, pero no hicieron nada al final. 15 días después el cuerpo de mi prima Selena fue hallado en el monte, junto con el de otras 11 mujeres a su alrededor. Curiosamente, la única que no estaba en descomposición era el de la pequeña. La llevaron al pueblo y a las otras las quemaron. Un hombre religioso llevó a cabo el sepelio, y fue quien dijo que el alma de Selena no se había ido al infierno, sino al cielo. Que tal vez Dios sí intervino después de todo, y ante toda la maldad que rodeaba a la humanidad decidió llevársela consigo. Esa es la historia que yo decidí creer, porque mi corazón así lo quiso. Lo que me dio mucho coraje fue que en el fondo sabía que Vanessa logró escapar de algún modo. En el pueblo nunca más se volvió a vivir algún suceso paranormal. Tal vez esa cruel bruja decidió irse lejos por quién sabe qué, pero todas ellas recibieron su merecido. Esta historia nos marcó a todos,
Yo nunca dejé de visitar a la madre de Selena. Incluso estuve con ella en sus últimos días. Siempre nos sentimos protegidos por ella. Y sé, en el fondo, que debe estar en el reino de los cielos, al lado de nuestro Señor, feliz. Eso es lo que decidí creer. Algún día me reuniré con ella para pedirle perdón, por no haber tenido las fuerzas para protegerla.